como, digamos, responsable o como pastoreando este grupo de iglesias. Entonces, hoy en día sabemos que también esta carta no era solo para ese contexto inmediato, sino que también es para nosotros como la iglesia del Señor. Y principalmente nosotros escuchábamos al hermano Nelson que nos estaba hablando acerca de que era una defensa porque había crecido un grupo de falsos maestros que estaba enseñando acerca de que Jesús era solamente espíritu y que cuando ellos lo habían visto era como un fantasma. Ellos estaban botando el argumento teológico o bíblico que nosotros conocemos como la encarnación de Jesús, y prácticamente eso es una herejía, porque lo que nosotros hoy conocemos como el Evangelio, lo que nosotros hoy conocemos como el sacrificio sustitutivo de Jesús por nosotros, digamos, ellos lo estaban quitando, le estaban quitando su valor. Y por lo tanto nosotros vemos de que este apóstol toma la valentía de escribir para primeramente poner en manifiesto de que estas eran falsas enseñanzas. En segundo lugar, poder mostrar a la iglesia y recordarles cuál era la verdad y poder animarles a poder permanecer en esa verdad. Entonces eso es lo que estamos viendo en esta carta, más otros temas, ¿verdad?, que se van desarrollando a lo largo de cada uno de los capítulos. El día de hoy vamos a estar abordando los capítulos restantes del primer capítulo de la carta y vamos a estar abordando los primeros 2 versículos también del segundo capítulo. Así que por favor acompáñenme a la carta primera de Juan, capítulo 1. Vamos a estar leyendo del versículo 5 en adelante. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas, ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Luego sigue otro encabezado: Cristo nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana porque nos permites estar reunidos como iglesia. Señor, amamos tu palabra y te amamos a ti. Esta mañana queremos que tú nos edifiques a través de tu palabra, que tú hagas crecer en nosotros el conocimiento de ti, que podamos atesorar tu palabra en nuestra mente, en nuestros corazones, y que podamos obedecerla y ponerla en práctica. Mira, Señor, que en medio de nosotros hay hermanos y hermanas que necesitan ser confortados, animados, exhortados, Señor, esta mañana, Padre. Mira que en medio de nosotros puede haber personas, Señor, solo tú lo sabes, que aún no han entendido o comprendido el Evangelio de manera clara, Señor. Trae tu luz esta mañana a sus vidas, Padre, te lo rogamos. Y te pido, Señor, que tú uses, Señor, este mensaje para la obra que tú quieras, conforme a tu iglesia. Gracias, Señor, te damos. También úsalo, Padre, para bendecir a las personas que miran a través de las redes sociales, que puedan ser edificadas también. Gracias, Señor. Amén. Bien. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de estos versículos que estábamos leyendo. Primeramente vamos a estar abordando acerca de que el que tiene comunión con Dios no puede andar en tinieblas. Ese es como un tema, digamos, uno de los puntos principales que vamos a abordar en este momento. Y vamos a estar enfocándonos en los primeros versículos que estábamos leyendo. Primero habla, dice, el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y si nosotros recordamos, la semana pasada el hermano Néstor estaba hablando del versículo número 3. Si ustedes pueden regresar un poco más atrás.
Decía el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Entonces, la semana pasada miramos de que ya estaba hablando acerca del mensaje que estaban anunciando, y esta semana dice, este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos nuevamente. ¿Y cuál es ese mensaje? Dice específicamente 2 puntos. Y cuando dice 2 puntos, porque va a decir que es cierto en la gramática. Dice, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Este mensaje no es solamente un mensaje que el apóstol Juan quería transmitir, no es algo que él quería enseñar a sus discípulos, sino que dice, lo hemos escuchado de Dios mismo, lo hemos escuchado de Jesús mismo, y ese mensaje nos ha sido encomendado para anunciarlo y enseñarlo a ustedes. Entonces vemos de que es algo que viene de parte de Dios, que Dios ha comisionado al apóstol y que le ha dicho, enséñalo, instrúyelo, remárcalo, afírmalo en medio de los discípulos. Y el mensaje pues suena algo claro, ¿no? Sencillo, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Sin embargo, si nosotros reflexionamos un poco esta mañana, si cuando estábamos en la clase de los niños que estábamos viendo atributos de Dios, decíamos, Dios es todopoderoso. Habían fases, habían representaciones, habían historias o habían cosas que se podían enseñar para demostrar lo que era todopoderoso, ¿sí o no? Que era fuerte, que para él no había nada imposible. Es fácil de comprender, digámoslo así. Pero cuando decimos Dios es luz, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Cómo nosotros comprendemos eso? ¿Cómo nosotros entendemos de que Dios es luz? ¿Verdad que no es tan fácil? Así, ya es sencillo de decirlo, pero tal vez es un poco más complejo de comprenderlo y de como masticarlo, de poder saborearlo y entenderlo y asimilarlo en nuestra mente. Pues esta mañana vamos a escudriñar acerca de eso, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos este mensaje, no empieza a decir, hermanos, ustedes, la iglesia, una de las cosas implícitas en este mensaje que Juan está dando es, se trata de Dios. Él empieza haciendo la afirmación de su mensaje, Dios es luz. Se trata de Dios. Cuando nosotros miramos el catecismo, ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Quién me puede decir? Glorificar a quién? A Dios. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito del hombre? Siempre apuntamos hacia Dios. El fin del hombre, el hombre ha sido creado por Dios para su propia gloria. Y en este mensaje nosotros vemos que dice, Dios es luz. Nos ayuda a poner el foco o la atención en el personaje principal, que es Dios. El hecho de la naturaleza de Dios misma se puede ver representado en la luz. Cuando nosotros vemos el propósito de la luz es brillar, ¿sí o no? ¿Por qué razón Jimmy todos los domingos que estamos aquí compartiendo el mensaje enciende esta luz? Para que yo me mire, o el predicador que está aquí se mire más opaco, o para brillar. Imagínense que él tomara esa luz y la pusiera aquí debajo del púlpito. ¿Para qué serviría? El propósito de la luz, o una de su naturaleza, es brillar, mostrar, digamos, un resplandor, iluminar algo. Entonces, cuando nosotros vemos que se hace evidente la luz, ¿no? Cuando está algo oscuro y encendemos una luz, podemos ver rápidamente nuestra atención cómo entiende de que algo se encendió y que algo cambió de cómo estaba oscuro, ahora que podemos ver, ¿sí o no? Que podemos ver algo mejor. Básicamente, cuando dice que Dios es luz, para que nosotros podamos comprender un poco, así mismo es Dios, la esencia de Dios. Dios brilla por Él mismo, no necesita nada más para brillar. Él es Dios y su esencia es ser Dios. Nosotros no podemos comprender porque nosotros somos carne, somos humanos, somos finitos, pero Él es todopoderoso, Él es todo, Él lo conoce todo. Y cuando nosotros podemos ver cada uno de los atributos, uno de ellos es de que Él es autosuficiente en Él mismo. Entonces, cuando nosotros vemos un poco más atrás, si me acompañan al primer libro de la Biblia, en Génesis,
Génesis capítulo 1. Algunos pueden pensar, Génesis, bueno, la creación. No empieza así. Vamos a ver cómo inicia. En el principio creó ¿quién? Dios los cielos y la tierra. O sea, de que antes de que los cielos existieran, antes que la tierra existiera, ¿quién estaba ahí? Dios. Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, ¿qué dijo? Sea la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Miren qué interesante. Este es el primer dato que nosotros tenemos de ese momento. Cómo Dios se manifestó hacia lo creado, cómo Dios se manifestó hacia la historia de la palabra. ¿Cuál fue la primera reacción o la primera cosa que nosotros, o la primera acción, la primera manifestación de Dios que nosotros podemos leer? Dios hizo la luz y separó la luz de las tinieblas. Por lo tanto, cuando dice que Él es luz y no hay tinieblas en Él, nosotros vemos de que hay una similitud, hay una asimilación, un símbolo, una imagen, una ilustración que Dios utiliza para que nosotros podamos comprender cómo es Él. Una de las características de la luz es, bueno, yo no soy muy físico, soy más de computadora, ¿verdad? Pero estaba estudiando y leyendo, y una de las características de la luz es que la luz no cambia. Ustedes saben que nosotros podemos ver el agua, y el agua, ¿qué pasa? El agua se convierte, si lo ponemos a una temperatura helada, ¿qué pasa? Se hace hielo, y cuando el hielo se pone a una temperatura muy caliente, pasa agua, y si el agua se pasa a gaseoso o vapor. Pero la luz es luz. No hay una, sigue siendo luz. Y cuando, por ejemplo, decía una persona que si usted tira un rayo de luz al agua, muchas cosas, digamos, cuando usted la tira al agua, pasa que se mezclan o se hacen cosas, pero la luz sigue siendo luz dentro del agua. Cuando la luz se proyecta algo, la luz resplandece en eso, pero la luz no se transforma, sigue siendo, no es constante, es constante, no es variante su naturaleza. Y así mismo podemos ver que es Dios. Dios no cambia, y nosotros podemos leerlo eso en muchas, digamos, pasajes de la Biblia. Pero quisiera que pudiéramos ver la similitud de Dios, o cómo esto se relaciona con Dios. Acompáñenme al libro de Éxodo, ya que estaban en Génesis un poco más adelante. Éxodo capítulo 19. ¿Qué historia nosotros leemos que está ahí? A partir del versículo 18, nosotros vemos de que estaba una escenografía, ¿no? Era el monte Sinaí. ¿Y quiénes estaban debajo del monte? ¿Quiénes estaban a las faldas del monte? El pueblo de Israel. ¿Y qué había ocurrido? ¿Qué había acontecido cuando, en este caso, Moisés había subido al monte? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en el versículo 16? Dice: aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte, y un sonido de bocina muy fuerte se estremeció, y todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento del pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Qué cosa nosotros vemos de la representación de Dios hacia ese acontecimiento? Nosotros vemos el fuego. ¿Y qué pasa, hermanos, si nosotros estamos, por ejemplo, en un lugar rural donde hay un bosque y hay árboles y está oscuro en la noche y encendemos un fuego? ¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿Ah? YouTube. No, de YouTube no. ¿Qué es lo que vemos? ¿Oscuridad? Luz. El fuego hace que se proyecte la luz y se ilumine el lugar y que podamos verlo, ¿sí o no? Y vemos que en ese lugar, en ese monte, estaba ahí manifestado la gloria de Dios. ¿Y saben qué? ¿Qué había? Dice que estaba como un fuego que resplandecía y que iluminaba. Y aparte de eso, dice que había truenos y relámpagos. ¿Qué ocurre cuando ocurre un
un relámpago, ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿Ah? Un resplandor fuerte, ¿cierto? ¿Y qué es lo que ocurre con las personas cuando escuchan los relámpagos y los ven? Incluso, a veces no se escuchan, ¿cierto? Pero si vas en la calle y ves un gran relámpago, ¿cómo te sientes? Con temor, ¿verdad? Se atemoriza por ver ese resplandor tan fuerte y esa manifestación de poder y de autoridad de ese rayo. Pues eso es lo que el pueblo estaba viendo, y estaba viendo a Dios manifestándose delante de ellos con estas manifestaciones que vemos que son relacionadas con la luz y la proyección de la luz. Vemos más adelante en el Nuevo Testamento, capítulo 17 de Mateo 17, versículos 1 al 2. Mateo 17, 1 al 2 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Si vemos de que él dice que se transfiguró delante de ellos. ¿Y cómo fue la representación de Jesús para ellos? Dice que era su rostro como el sol. ¿Y cómo es el sol? Bueno, los días que ha estado haciendo bastante calor, usted vuelve a ver el sol y el sol es algo abrasador, ¿sí o no? Es algo brillante que nosotros no podemos ver directamente porque quema nuestros ojos. Y cuando nosotros volvemos a ver el sol y volvemos a ver todo, vemos todo como chispita, ¿no? Como que nos golpeó. Porque el sol tiene una luz fuerte. Es algo increíble. Y sus vestidos dice que eran blancos como la luz. Juan mismo, el autor de esta carta que estamos leyendo el día de hoy, hace una referencia a esta gloria manifestada, a esto que ellos vieron en este pasaje que estamos leyendo de Mateo. Juan hace una referencia a esto. Si me acompañan al libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. Juan 1:14. ¿Qué leemos ahí, hermanos? Dice: y aquel verbo fue hecho carne. Vemos que es la misma afirmación que Juan está haciendo acerca de la encarnación de Jesús, y es lo que se está discutiendo con estos falsos maestros. Dice: aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿y qué? Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces nosotros vemos que es una forma de que ellos vieron a Jesús transfigurado, lo vieron como su rostro como el sol y su ropa como la luz. Dice: vimos su gloria. Él es un testigo fiel, ocular, de esa manifestación de Jesús, acerca de cómo Él se mostró a ellos. Ahora, normalmente nosotros también relacionamos la luz, esta luz de Dios, y que Dios es luz, asimilándolo o relacionándolo con la santidad de Dios. Y esta santidad nosotros vemos de que se contrasta con la otra naturaleza. Si Dios es luz y Dios es santo, entonces las tinieblas es ¿qué? ¿Con qué relacionamos las tinieblas? Con el pecado, con oscuridad, con maldad, con la falta de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos este contraste, podemos ver que Dios es perfecto en su esencia, en su santidad. Y 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16, dice así. Bueno, voy a leerlo yo porque tengo que leer otro pasaje y yo creo que ya me va alcanzando el tiempo, ¿verdad? Dice 1 Timoteo 6, 16: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz, ¿qué dice? Inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Qué tan inaccesible es la luz de Dios? ¿Qué tan inaccesible para el hombre pecador es acceder a esa luz completa y contemplar todo el resplandor de su gloria? Bueno, nosotros miramos, si regresamos al Éxodo capítulo 34, versículos 29 al 31, ¿se acuerdan el escenario que le decía que estaban los truenos, que estaba el fuego, y sube Moisés
hablar con Dios. Y dice que él lo mete en un lugar donde solamente puede ver de espaldas un poco de la gloria de Dios. Y solamente es un vistazo, un chispiro, solo algo pequeño, digámoslo así, que Dios se muestra a Moisés. Y cuando él desciende, ¿sabe qué ocurre? Versículo 29 dice: cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro, ¿qué? Resplandecía por haber hablado con Dios. Al ver a Aarón y todos los israelitas la piel de su rostro de Moisés que resplandecía, tuvieron temor de acercarse a él. Moisés tuvo que usar un velo cuando hablaba con el pueblo. Eso no lo dice más adelante, ¿verdad? Que se tapó con un velo. Y si nosotros leemos la historia, vemos que solamente un poco del resplandor de la gloria de Dios en la vida de Moisés, cuando hablaba con él, dice que hacía que su rostro resplandeciera. ¿Y saben qué tuvo el pueblo? Temor. ¿Por qué? Porque sabían que era un pueblo pecador, rebelde, desobediente. Y si podían ver la gloria de Dios como Moisés estaba viendo, entonces ellos podían morir. Tenían miedo. Y Moisés, para hablar con el pueblo, tenía que cubrirse con un velo. Y cuando subía, se quitaba el velo para hablar con Dios. Y eso es una ejemplificación de cómo vemos la gloria de Dios puesta en manifiesta. Y lo maravilloso, hermanos, que podemos ver en esta historia, es de que Moisés era un hombre de carne y hueso, como el tío José Luis, como Marquitos o como yo. Pero ¿saben qué? Había una diferencia entre Moisés y el pueblo. Moisés estaba yendo al lugar, reconociendo su pecado y reconociendo su necesidad de Dios, y el pueblo quería persistir en su inmoralidad, en su desobediencia, en su idolatría y en su pecado y en su rebeldía. Dios estaba mostrándose y revelándose de una manera a Moisés, que hoy en día en diferentes formas se revela a nosotros a través de su palabra y a través del Evangelio. Y nosotros deberíamos tal vez no tener un rostro resplandeciente como la luz, pero nuestro rostro no debería representar amargura ni dolor, sino que debería representar gozo, y la gente debería ver un resplandor diferente en nuestro semblante. ¿Sabe qué? No solamente en Éxodo podemos ver esto. El profeta Isaías, acompáñame al libro del profeta Isaías, capítulo 6. En este capítulo 6, nosotros podemos ver de que Isaías tuvo una visión. Él dice que tiene una visión. Y dice en el versículo número 2, bueno, en el versículo número 1 habla de que ve a Dios al Señor sentado en su trono alto y sublime, y luego mira a los serafines que estaban delante de Dios. Y en el versículo 2 dice, por encima de él habían serafines, por encima de Dios, ¿verdad? No es que estaban encima de jerarquía, sino que estaban volando. Dice, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Incluso los serafines que están delante de Dios, que están adorando a Dios, que están diciéndole, Santo, 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 tienen que tapar su rostro con 2 alas. Pueden ver qué tan poderoso, qué tan fuerte, qué tan santo es Dios, que incluso los serafines que están cerca de él tienen que cubrirse sus rostros. Ahora, no es solamente que es algo que está ahí reservado para Dios, sino que Dios también ha querido mostrar su luz a su pueblo. Así como se mostró a Moisés, también quiere mostrarse a nosotros, porque hay un propósito de parte de esa luz que Dios nos da a nosotros. ¿Por qué Dios crea la tierra en Génesis, crea los cielos, crea todo y crea la luz con un propósito? Y el propósito es traer vida a lo que Él crea, pero también vida para una vida eterna,
también, para preservar algo que lo que Él crea, preservar algo para Él, para su gloria, para una eternidad. Y nosotros podemos ver en el Salmo 36:9, dice, porque contigo está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. Y cuando dice en tu luz veremos la luz, yo de repente me quedé como cantinfleando, ¿verdad? ¿Cómo es esto? En tu luz vemos la luz, ¿cómo? No entendía muy bien. Pero hay un escritor famoso que se llama C.S. Lewis y él escribió algo, dice, creo en el cristianismo como creo que el sol ha salido, no solo porque lo vea, sino porque gracias a esto puedo ver lo que antes no podía, o puedo ver todo lo demás. C.S. Lewis dice, bueno, yo creo en el sol, pero no solamente porque creo y porque veo el sol, sino porque a través del sol yo puedo ver todo lo demás. Asimismo creo en Dios. Yo creo en Dios porque a través de Él, del conocimiento de su palabra y su revelación y el Evangelio, yo puedo ver lo demás de una manera diferente. Antes era ciego y ahora puedo ver. Entonces cuando dice en su luz, en la luz de su resplandor, de su gloria, nosotros podemos ver todo lo demás y entender y conocer. Entonces, ¿qué pasaba con la iglesia? Bueno, ya vimos a Dios, Él es luz, ya pudimos entender un poco mejor esta afirmación. ¿Qué pasaba con el pueblo? Bueno, si Dios es luz, ¿cómo debía ser el pueblo? El pueblo no debía, dice, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. ¿Cómo debía conducirse el pueblo? ¿Cómo debían conducirse los creyentes? Bueno, debían de haber una separación de ellos de las tinieblas. El diccionario bíblico Lothar afirma o da el significado de lo que es tinieblas, y tinieblas dice que se define como la ausencia de la luz. Además de esto, nosotros podemos ver de que es como algo, cuando nosotros decimos está oscuro, no, tiene símiles o tiene alguna, digamos, concepto relacionado, oscuridad, maldad, como decíamos más temprano, tinieblas. Y en este caso, la ausencia de la luz. Y nosotros podemos ver claramente esa ausencia de luz, esa ausencia de Dios en las personas, ¿sí o no? De manera fácil y rápida, tú puedes ver la conducta de una persona, su fruto, su vida, y poder analizar de que él tiene una ausencia de luz en él. Lamentablemente, si nosotros viéramos esa misma característica de un creyente, podríamos dudar de su confesión. Porque nosotros podemos ver en la Escritura de que hay algo que ocurre en la vida del creyente, no para salvación, pero sí una evidencia de la salvación. ¿Y cuál es? Los frutos del Espíritu en su vida. Y nosotros podemos ver que hay acompáñame al versículo 12 del capítulo 8 de Mateo. Nosotros podemos ver que también hay otro significado de tinieblas en las Escrituras, y es el juicio divino. Y si vamos al capítulo 8 de Mateo 8:12, dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Nosotros vemos muchas veces que también las tinieblas, cuando son echadas las personas en el juicio de Dios, ¿qué hablan? Hablan del infierno, del fuego, del azufre. Pero ahora nosotros leemos que son echados a las tinieblas. Y es que para aquellos que han escuchado un poco de la verdad, uno de los castigos más grandes que pueden existir es pasar la eternidad alejado o separado de Dios. Y es por eso que también las tinieblas o la oscuridad, la ausencia de la luz, es un castigo, un juicio divino. Si leemos más adelante en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 13, dice, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad en las tinieblas, de las tinieblas. Si vemos un juicio divino aplicado a los malvados. Bueno, para entender un poco más acerca del contraste de lo divino, lo puro y lo santo de Dios y el hombre pecador, me gustaría que leyéramos el libro de Efesios. Pablo hace una mención muy importante. El libro de Efesios capítulo 5, versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Nosotros vemos la afirmación de Juan. Juan dice, Dios es
luz. Y ahora Pablo dice, ustedes eran tinieblas. Pero lo maravilloso de esto es que Pablo está hablando en pasado. Dice, ustedes eran tinieblas. Y nosotros ahí podemos ver un contraste entre la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre caído y pecaminoso. Dice, ustedes eran tinieblas, mas ahora sois. No dice, ustedes caminaban en tinieblas, sino que dice, ustedes eran tinieblas. Y cuando dice, ustedes son tinieblas, ¿saben qué está diciendo? Que las tinieblas estaban dentro de nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestro actuar, en nuestras acciones, en nuestro diario vivir. Todo estaba sumergido en tinieblas. Toda nuestra vida estaba a oscuras, en pecado y maldad, en ausencia de la luz. Pero ahora dice, sois luz en el Señor. No por ustedes mismos, sino que ahora Dios ha traído su luz a nuestras vidas y nos ha iluminado. Y ahora no es que tenemos luz, no es que caminamos en luz, sino que somos luz en el Señor. Pero, ojo, dice, da una exhortación, que dice, anden, vivan sus vidas como hijos de luz. Representen eso, muéstrenlo, muestren su luz al resto de las personas. Bueno, quisiera abordar un poco más acerca de eso y algo maravilloso que podemos leer también en Juan, no en la primera de Juan, sino Juan. Busquen el capítulo 3, por favor. Dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo. ¿Y quién es esa luz? Más antes estábamos cantando algo que no sé si ustedes se dieron cuenta, pero esa canción llevaba frases o oraciones como de Juan 3:16, que nosotros no sabemos muy claramente. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió. ¿Quién fue enviado? El Hijo. Entonces, ¿qué fue lo que vino al mundo? La luz. ¿Y quién es la luz? Es Cristo. Si regresamos un poco, si adelantamos un poco más al capítulo 8 de Juan, versículo 12, incluso en algunas Biblias tiene un encabezado, dice Jesús, la luz del mundo. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Qué maravilloso, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros podemos ver claramente acá es que estamos viendo la afirmación de Jesús como la segunda persona de la Trinidad. Ya estamos viendo de que la afirmación del apóstol dice que Dios es luz. Y pudimos ver cómo la luz representaba a Dios en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento nosotros estamos viendo la afirmación de Jesús que dice, yo soy la luz de este mundo. Y claramente nosotros vemos que Pablo y los demás escritores del Nuevo Testamento apuntan a eso y representan a Jesús como la luz de este mundo que vino a traer la salvación de Dios y a iluminar a los hombres pecadores que estaban muertos, que estaban en tinieblas, y a mostrar esa luz para vida, dice ahí. Bueno, es maravilloso ver cómo nosotros leíamos en Génesis cuando dice que Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Luego vemos que trae la creación, separa las aguas de la tierra, de las expansiones, ¿verdad? Vemos cómo da la palabra y se da la vegetación, se dan los animales, luego crea al hombre. Y decía alguien, y se entregó la historia. Todo iba bien, ¿verdad? Crea al hombre y a la mujer, y ellos tienen una relación con Dios directa, gozan de un privilegio creado por Dios para compartir con ellos, para vivir en coinonía, para estar juntos y que disfruten de Dios de una manera maravillosa.
y ellos quieren ser como Dios. Y ellos pecan. Y nosotros vemos que ellos rechazan todo lo que Dios está ofreciéndoles, que es algo maravilloso, y ellos tienen un castigo por ello, una condenación, un juicio divino, que en primer lugar, antes de que digan, sí, ahora las mujeres tienen que parir con dolor, sí, ahora tenemos que trabajar los hombres, lo más duro y doloroso para la humanidad fue perder esa relación íntima con Dios. A causa de su pecado y su desobediencia, perdieron. Eso es lo más duro que nosotros hemos perdido. Separación de Dios a causa del pecado. Y ese fruto no tuvo ningún valor en comparación a lo que se perdió. Asimismo, hoy en día la humanidad tiene ese legado de Adán, ese pecado generacional que tenemos. Pero no solamente eso, hermano. Si nosotros analizamos, nosotros mismos, nuestras obras son malas. Ustedes miran a estos pequeños que a veces pegan unos grandes gritos. A veces es por maldad que hay en su corazón, rebeldía a su padre. Quieren hacer lo que ellos quieren, y es que yo quiero jugar, es que yo quiero ir ahí, yo quiero ir. Y vemos que no obedecen a sus padres. Vemos como ellos se quieren saltar la autoridad de ellos. Y así mismo el corazón pecaminoso del hombre, desde pequeño, es inclinado hacia el mal. Y cuando nosotros vemos que esa caída, ese pecado que había ocurrido en la humanidad, venía en rebeldía, en generación en generación, y los pueblos eran malos y cada vez más malos, y no había una respuesta a esa necesidad del hombre que había innata en su corazón de la búsqueda de Dios. Aunque ofrecían sacrificios, esos sacrificios eran temporarios y su condición continúa siendo esclavitud del pecado. Entonces, ahora nosotros vemos este mensaje maravilloso que dice: yo soy la luz del mundo. Y esa luz vino a este mundo porque los hombres, incluso viendo la luz, escuchando el mensaje, viendo al Mesías, prefirieron las tinieblas del pecado. Entonces, cuando nosotros volvemos al versículo 6 de Juan, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Todo aquel que dice ser creyente, y nosotros podemos ver tinieblas en Él, no que camine en tinieblas. No es que yo le diga algo al hermano Yasser, por ejemplo, de que trabajara un ejemplo de seguridad de un bar, y que le diga: hermano, usted es pecador porque camina en medio de tinieblas. No es eso. Sino que si yo miro a Jimmy, yo miro que su vida, su trato a su esposa, a su hijo, a los hermanos, su vida en sí, no lo que está alrededor que lo contamina, él mismo da fruto de una vida de soberbia, de altanería, de pleito, de enemistad, de odio, de rencor, de lujuria. Entonces yo puedo ver que él es tinieblas. Disculpe, hermano, yo sé que tenemos confianza, por eso lo pongo de ejemplo. Ahora, si ustedes dicen, ¿qué dice el versículo 6? Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que somos creyentes y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Miren, si ustedes dicen: yo soy cristiano, evalúese, supervísese, chequéese, rinda cuentas a otros para poder evaluar que si verdaderamente su vida da frutos de salvación. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Mire, hermano, para tener comunión con la iglesia, usted tiene que andar en luz. Usted y yo tenemos que vivir en luz, tenemos que ser luz, tenemos que estar llenos de luz, llenos de Dios, para poder tener comunión con otros. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Miren, hermanos, una vez, no me acuerdo qué libro lo decía, pero hablaba de que un niño estaba escuchando acerca del pecado. Y dice que cuando el papá llegó, dice que el niño estaba
dándose duro, dice, con el paste. Aquí. Y dice que el papá le preguntó que por qué estaba haciendo eso. Ya tenía hasta rojo. Y le dice, estoy tratando de limpiar mi corazón, le dice. Y saben que así es el hombre a veces. Nosotros tratamos de limpiar nuestro corazón. Nosotros tratamos de limpiar nuestra mente, pero no podemos por nosotros mismos. Dice la palabra que si nosotros queremos ser limpios de todo pecado, es a través de la sangre de Jesucristo. No es por buenas obras que nosotros alcanzamos la salvación. Se trata de Él. Él es el sacrificio vivo y único que satisface la ira de Dios y el juicio de Dios. Entonces, si nosotros queremos ser luz y andamos en luz, tenemos que ser limpios de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no es de nosotros. Si yo le pregunto, hermano Will, ¿usted tiene pecado? Sí, muchos. Ah, ¿de verdad? Pues no debería predicar. Bueno, ahí. Esa es su convicción, ese es su pensamiento. Pero yo sería hipócrita de pararme aquí en este lugar y decir, hermano, ustedes son pecadores, pero yo soy santo. Al contrario, Pablo dice, yo soy el peor de todos ustedes. Y ustedes lo han escuchado una y otra vez, no es algo falsa humildad. Nosotros reconocemos, los predicadores, nosotros somos más pecadores que ustedes. Lo que pasa es que a veces nosotros ya tenemos una semana o 15 días de estarnos dando duro con la palabra y cuando venimos, pues se supone que ya tiene que haber un cambio en nuestra vida para poder tener una perspectiva, digamos, de que la obra de la palabra ha hecho vida en nosotros también. Pero no somos perfectos, somos pecadores igual que ustedes. Dice que quien dice que no tiene pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros vemos de que la palabra nos anima y dice, si tenemos pecado, podemos confesarlo. Y esta confesión no es algo superficial, no es algo religioso. Ustedes saben que en otras iglesias se acercan a una persona y empiezan como y te dan una solución mágica. Hace esto y esto y esto y ya, todo solucionado. Sigue pecando. Nosotros tenemos una convicción diferente. Dice que nosotros confesamos nuestros pecados, pero nuestra confesión debe doler. Nosotros debemos de estar arrepentidos. Esa es una antesala a la confesión. Nosotros debemos de reconocer, revisar, chequear, ser confrontados por alguien o por algo, la palabra de Dios o por un hermano que te exhorta, que te anima, que te hace ver tu pecado. ¿Y qué tiene que ver en nosotros? Un cambio de mentalidad. Nosotros debemos de tener si yo iba conduciendo mi vida hacia esta dirección, arrepentimiento no es dar un giro de 360 grados, que es hacer esto y seguir pecando. No es eso. Arrepentimiento es ir hacia esta dirección y cambiar de dirección en 180 grados y dirigirme de una manera diferente, conducir mi vida de una manera diferente. Si antes era un mentiroso, ahora mi palabra tiene que ser sí o no. Si antes yo era un adúltero, yo ahora tengo que buscar la santidad. Entonces es completamente opuesto en nuestra vida. Si nosotros decimos que andamos en luz, si nosotros decimos que somos creyentes, nosotros tenemos que confesar nuestros pecados, pero arrepentirnos, dolernos delante de Dios, ver como este pueblo de Israel, que era pecador y perverso, y cuando miraba la gloria de Dios, los truenos y la luz, y cuando vieron el rostro de Moisés, tuvieron miedo, tuvieron temor. Pero nosotros tenemos un temor reverente porque conocemos la santidad de Dios y queremos agradarle. Nos duele nuestro pecado. Y si no te duele y tu conciencia está cauterizada y está duro como una roca, tienes que poner tu barba en remojo, como decimos nosotros. Tienes que buscar más de Dios. Porque nosotros debemos de ser sensibles a nuestro pecado. Arrepentirnos, dolernos, odiar nuestro pecado.
Yo me acuerdo que cuando el hermano Luis, creo que fue la primera persona que yo escuché hacer esa afirmación, creo que es de Martín Lutero, que decía, tú amas a Dios, y él decía, no, yo odio a Dios. Él era, ¿no? Y yo decía, ¿cómo es eso? Espérate. Pero después decía, porque mis obras son malas y todo lo que hago va en contra de su santidad. Si yo amara a Dios, no sería así, no cometería estos pecados, no sería. Entonces, realmente nosotros a veces somos hipócritas y nos llenamos la boca para decir, soy cristiano, tengo 3 años de estar en el Evangelio, soy bautizado, y empezamos a ponernos títulos como que se trata de nosotros. Dios es luz. Y tenemos que buscar y amar esa luz y esa santidad para nosotros y rechazar y odiar nuestro pecado. La promesa maravillosa de esta mañana es que si confesamos nuestros pecados, ¿saben qué? Dios no es tonto. Dice que conoce, incluso la hermana María Elena nos estaba trayendo la otra vez en su testimonio este pensamiento y decía, Dios conoce mis cabellos y Él sabe por qué me los quita y cuántos me quita. Dios conoce nuestros pensamientos aun cuando ni siquiera están en nuestra mente. Por lo tanto, si nosotros pensamos tontamente que vamos a ir delante de Dios, le vamos a decir, Señor, perdóname porque estuve tratando mal a mi esposa, y estamos pensando, es que se lo merece, que esta mujer cuando lo vuelva a hacer, le voy a dar más duro. No, son tontos. No queremos hacer los tontos porque Dios sabe, conoce la intención de nuestras oraciones, escudriña lo más profundo de nuestro ser y nuestro corazón, y cada día tenemos que rendirnos a Él y decir, Señor, ayúdame, porque no puedo, solo tu obra y tu Espíritu Santo y tu palabra puede transformar mi vida. Y ese proceso de santidad, hermanos, durará todo el tiempo que Dios nos dé en esta tierra. Y hoy puede ser la lucha tal vez con mi esposa. Mañana si tengo hijos va a ser porque tenemos hijos. Pasado mañana va a ser porque ya no puedo caminar o me duele la espalda. Y así va a venir una y otra cosa. Y toda la vida vamos a luchar con esta carne, con este cuerpo, con nuestra propia concupiscencia. Pero ¿qué dice la palabra? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todo pecado es perdonado. Toda maldad. Hermano, pero es que yo soy bien malo. Bueno, y Dios es muy santo. Y Dios es luz. Y la promesa que nos hace, que nos va a limpiar. Y saben que cuando Él murió en la cruz del Calvario, murió por tus pecados anteriores, presentes y futuros. Ahora, importante, con eso nosotros no tenemos carta abierta para pecar. Hermano, pero si donde se sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pequemos, mañana nos arrepentimos. No. Yo les decía que si Dios es santo y justo, nosotros, si somos luz, si somos hijos de la luz, somos hijos de Dios, tenemos que conducir nuestras vidas por amor y gratitud a su sacrificio salvífico, a su intercambio glorioso que nos dio. Por eso nosotros queremos amar la luz, vamos a orar y vamos a luchar por vivir en luz, por ser luz. Pero si tú consideras que puedes pecar cuanto tú quieras y luego te arrepientes falsamente, entonces tú vives en tinieblas y tú eres tinieblas. ¿Y sabes qué? Lamentablemente muchos están confundidos y están falsamente creyendo que son creyentes. Y es duro cuando nosotros leemos que llegarán y dirán, Señor, Señor, si yo iba todos los domingos a IBC. Señor, Señor, si yo daba mi ofrenda. Señor, Señor, si yo decía que era cristiano, cuando podía hablaba de ti. ¿Y qué le dice? Apartaos de mí. Apártate de mí. No te conozco. No eres hijo. No eres luz. Eres tiniebla. Si decimos, versículo 10, si decimos que hemos pecado, que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no es de nosotros.
Esto se relaciona con el versículo anterior que decía que si decimos que no pecamos somos mentirosos. En el capítulo 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hermanos, el ánimo esta mañana, o las dos cosas principales que nosotros tenemos de este mensaje o de este versículo es: Dios es luz. Y como Él es luz y nosotros somos luz, no pequemos. No pequemos. Y si alguno hubiere pecado, escucha bien, quiere decir que nosotros deberíamos de consumir tanta Biblia en nuestras vidas y vivir tanto Evangelio en nuestras vidas, que como resultado, poco a poco, nosotros deberíamos de ser personas cada día más santas, cada día más puras, cada día más conformadas a la imagen de Jesucristo. Por lo tanto, deberían de haber días incluso que puede decir Jimmy: ¡ala, qué tremendo! Hoy sentí que Dios me guardó de tal manera de este mundo y este pecado, que yo considero que, haciendo un análisis, tal vez hoy no considero que tal vez haya hecho una infracción, un pecado, una desobediencia. Y gloria a Dios por eso. Pero si nosotros nos analizamos día a día y decimos: pues estuve peor que ayer, qué barbaridad. Si pusiéramos como los niños un marco y pusiéramos una X cada vez que pecamos, cada vez que inclinábamos esos rojos como los boletines de algunos hermanos cuando estaban en secundaria. Qué terrible, hermanos, que nuestra vida sea tinieblas al verlo en una representación de esa manera. Tranquilo, vamos a terminar. No pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. ¿Y saben por qué dicen Jesucristo el justo? Porque Él es la justicia. Es esa palabra se me recuerda. Satisfizo. ¡Ay! La justicia de Dios. Él cumplió nuestra incapacidad. No es que yo cumplí el 10% y Él cumplió el 90% que me faltaba. Él cumplió el 100% de la justicia de Dios. Mis obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y dice que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto nos aclara de que ahora Jesús, Él vino, murió en la cruz, cumplió su rol como el cordero inmolado que se sacrificó por el perdón de nuestros pecados, y su sangre nos limpia del pecado. Pero ahora, qué tremendo cuando nosotros vemos de que Jesús ahora cumple otro rol como abogado e intercesor delante del Padre por nosotros. Cuando nosotros pecamos y venimos a Él en arrepentimiento y fe, ¿saben qué dice Jesús? Yo morí por Él. Ese pecado yo lo llevé a la cruz por sus hijos, por su pueblo. Él intercede y cumple su rol como abogado. Y Él es propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y aquí voy a terminar, solo voy a mencionar algo. Cuando nosotros leemos propiciación, esto es de una palabra que viene del griego hilasmos, que significa expiar por el pecado. Eso es propiciación, expiar por el pecado. Y según el nuevo diccionario de la Biblia Lower, propiciación es el acto mediante el cual se apacigua o se elimina la ira de Dios o se obtiene su favor, el favor de Dios. Es decir, la remoción de la ira de Dios, apartar la ira mediante una satisfacción de la justicia de Dios. Eso es propiciación. Esta mañana proclamamos una vez más la perfecta obediencia de Jesús. Su muerte sacrificial satisfizo la justa exigencia de Dios en cuanto al castigo del pecado de su pueblo. Esto no solamente de los nuestros, sino también de aquellos que creerán en el Evangelio, los de todo el mundo. Se refiere a la promesa de Dios de bendecir a todas. Cuando dice a todo el mundo, se refiere a la promesa que se le dio a Abraham, de bendecir a través de su descendencia a todas las naciones.
que se refiere al pueblo, no solamente el pueblo que después va a ser el pueblo de Israel, las 12 tribus, los judíos, sino todas las naciones de la tierra. Bueno, hermano, demos gracias esta mañana por su palabra, que nos da la oportunidad y su gracia, no solamente para perdonar nuestra transgresión, sino que la oportunidad de su gracia también es para santificar nuestras vidas, apartarnos del mal, apartarnos, y nosotros podemos ver una representación más de la luz y las tinieblas. Si nosotros tuviéramos este lugar a las 12 de la noche y estuviera todo apagado y nadie sacara su teléfono y estuviéramos todos sentados, ¿saben qué es lo que hace cuando si yo enciendo una luz, un faro y lo proyecto para allá? ¿Qué es lo que hace la luz? Disipa las tinieblas. ¿Qué es lo que debe ser la luz de la palabra de Dios? Disipa las tinieblas en nuestras vidas. ¿Qué es lo que debe ser la luz del Evangelio en nuestras vidas? Disipa el pecado residual que hay en nosotros. Por lo tanto, esta mañana oremos a Dios para que nos permita santificarnos para su gloria y vivir vidas santas para Él, y de esa manera poder cumplir en ser embajadores de su mensaje, embajadores del Evangelio, para traer y ser luz en este mundo. Gracias, Señor, te damos esta mañana. Sabemos, Señor, que las exigencias son grandes, el reto es grande. Estamos abrumados, Señor, porque cada día la maldad incrementa en este mundo. Sabemos, Señor, que cada día hay nuevas formas de desobedecerte. Hay nuevas maneras de llamar bueno a lo malo. Y hay más condenación para los que dicen lo que es bueno, Señor. Y ahora para este mundo es malo, Señor. Esta mañana, Padre, reconocemos que somos hombres y mujeres infieles, pecadores, Señor. Miramos a nuestra vida, Señor, y vemos maldad. Y tememos delante de ti, Señor, porque tú eres un Dios santo. Santo y santo eres tú, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, porque somos imprudentes en nuestra vida, Señor. Somos malos, Padre, administradores de nuestro tiempo. En el afán de esta vida, Señor, trabajamos y hacemos cosas, Señor, y no nos preocupamos por las cosas eternas. No nos preocupamos, Señor, por lo importante que es tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Lámpara debe ser tu palabra en nuestros pies. Ilumina nuestro camino cada día, Señor. Ayúdanos y socórrenos, Señor. Defiéndenos, Padre. Guárdanos del mal, Señor. Guárdanos de este mundo, Padre. Y ayúdanos a vivir vidas piadosas para tu gloria, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, a vivir en coinonía, a vivir en unidad de espíritu, Señor. Que nos preocupemos no solamente por las cosas y necesidades materiales de nuestros hermanos, sino estemos más preocupados, Señor, en primer lugar, por sus vidas espirituales, Señor, por su crecimiento espiritual, por su santidad, Señor, por su luz en su vida, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Hoy, Señor, es un tesoro para nosotros, porque sabemos que a través de ella tú iluminas, Señor, nuestros corazones y nuestras mentes, que lo necesitamos, Señor. Gracias te damos, Padre. Bendito y alabado sea tu nombre. Amén.